Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta en este Magazín de la Mañana y nos hacemos eco una vez más de las quejas de la sociedad, porque esto ya no va de colectivos ecologistas o medioambientales, sino de que cada vez más vecinos se hacen la pregunta de por qué en Fuerteventura no hay un suelo destinado y concentrado a las renovables y, sin embargo, las empresas cada vez más subastas se están saltando o directamente hacen caso omiso a esa declaración de interés general que cada vez es más particular y menos social. Sobre ello, varios colectivos de Fuerteventura reunidos en una misma plataforma de todo arco y pelaje, con todas las ideologías, enviaban de nuevo este fin de semana un comunicado donde insistían en la necesidad de frenar al menos esas declaraciones, esos expedientes que de momento están en tramitación. Hoy con nosotros nos acompañan Eduardo Vidarte, máster en Medio Ambiente, bienvenido. Ajá. También Luis del Pozo, arquitecto, bienvenido. Óscar Hernández, vecino conocido de aquí de Puerto del Rosario, bienvenido, Óscar. Buenos días. Y también con nosotros nos acompaña, en este caso, Ana Alonso, que es vecina también de Fuerteventura. Como ven, gracias. Un colectivo que, como vemos, no se ciñe exclusivamente a BEMAGEC o a los ecologistas, porque cada vez están recabando más apoyos. Luis, de nuevo sobre la mesa, la suspensión en la tramitación de expedientes. ¿Cuántos hay ahora mismo en Fuerteventura? Una multitud de ellos. Pendientes. Una multitud de ellos, Nuria. Por multitud, cuando decimos multitud, ¿a cuánto nos podemos estar refiriendo? No sé, yo en el visor de información territorial del Gobierno de Canarias veo, bueno, pues no sé, 20 y algo eólicos y 50 fotovoltaicos, sí. Algunos de ellos, como se ha señalado, muy cerca de donde otros colectivos, si no los mismos, bueno, pues rechazaban de plano el proyecto de Dreamland. Sí. Por ejemplo. Sí, en ese caso, es que bueno, hay veces que es un poco difícil transmitir ciertas cosas, porque dicen, no, si es que hay mucho suelo protegido, si es que hay mucha zona cepa, y eso no cae en zona cepa. Pero es que al final lo que se valora en un proyecto, en su zona de influencia, es el impacto significativo, pues, yo qué sé, a especies, al paisaje. Y justo ahí, por una buena decisión territorial, porque era muy educado, se puso un comedero, un muladar en Villaverde, porque está entre zona de granjas de cabras, que ahí pueden dejar las reses muertas y se lleva... Y entonces ahí se creó una comunidad de unos 12 guirres y tal. Y entonces ellos funcionan entre un corredor que hay entre ahí, Montaña Roja y todo eso. Entonces, claro, mira, ya el Fuerteventura Renovables 2, que se hizo por un decretazo de Clavijo, pues iba sin evaluación de impacto, porque exoneraba, no sé si eran 19 parques en toda Canarias. Y entonces, claro, si pones en esa zona que está muy próxima a esto, hay más probabilidad de impacto. Entonces, claro, estamos en una reserva de la biosfera que ha cogido como emblema proteger especies como la ubara y como el guirre, y entonces, claro, eso compromete sus objetivos de conservación. Entonces, a ver, la Oliva es, no sé, pone en la Wikipedia que es igual el segundo municipio más extenso de toda España. Pues mira que no hay sitio para ponerlo justo al lado. Vamos. Entonces aquí, como se ha hecho al tuntún, a mí me interesa aquí, a mí me interesa aquí, no ha habido eso, una planificación territorial. O sea, que es... Yo, por ejemplo, hice las prácticas en el País Vasco, como yo soy de ahí, y, por ejemplo, en el año 2002, que quería meter 175 megavatios en todo Euskadi, pues se redacta un plan territorial, sectorial, para ¿qué haces con ese plan territorial? Es decir, hay que implantarlas. Es lo que tenemos que hacer, porque es el futuro, ¿no? Pero ahí estás estudiando cómo minimizar el impacto. Porque si no hay un estudio territorial para ello, pues no estás
cumpliendo los objetivos de protección del medio ambiente. Bueno, de hecho, precisamente sobre la mesa y sobre tanta polémica política está precisamente el Plan Insular de Ordenación Territorial, de nuevo, una vez más. Más de 400 megavatios en la isla, Óscar, avalancha total de molinos y de placas solares. Una de las principales reivindicaciones que ustedes están haciendo siempre es que estamos en manos de empresas privadas que no dejan ningún tipo de retorno a la ciudadanía de Fuerteventura. Claro, aquí, para empezar, nadie está en contra de las renovables, todo lo contrario. Estamos totalmente a favor. Es decir, nosotros mismos, desde el Charco, en mi caso particular, siempre hemos peleado porque se cambie el modelo energético. Pero ¿a qué precio, no? Uh-huh. Estamos ante una situación que hay que mirarla de varias perspectivas, ¿no? Somos una isla que vivimos del turismo, además, y aquí de lo que tenemos especialmente para ofrecer al que viene de fuera, pues es precisamente playas y una, digamos, gran extensión virgen de terreno, ¿no? Esto lo vamos a poner en entredicho. El valor paisajístico va a quedar gravemente tocado, ¿no? Estamos hablando de, como bien dices, una auténtica avalancha. 70 proyectos en total entre parques fotovoltaicos y parques eólicos, ¿no? Parques eólicos, ya saben, con molinos con alturas de hasta casi 160 metros, en una isla que es totalmente plana, ¿no? Uh-huh. ¿Y para qué? Para beneficio, como bien acabas de comentar, de multinacionales. Energía que presumiblemente se va a trasladar a otras islas, ya que la producción esperada multiplica por 5, por 6 la nuestra, ¿no? Uh-huh. En este caso también hay gente que habla de eso, se quejan del UNELCO. Sí. Claro, se quejan del UNELCO, pero también de las renovables. No. Vamos a ver, una cosa no lleva a la otra. UNELCO va a seguir ahí. Exacto, que quizá hay una desinformación con esto, ¿no? Exactamente, de hecho, ese es el gran problema, la falta de planificación. En el caso del UNELCO parece que está a punto de invertir, bueno, a medio y largo plazo, realmente en transformar su modo de energía, pero para nada apoyándose en esta proliferación de fotovoltaicas, de eólicas, ¿no? Sino que va a atender con una inversión multimillonaria por el tema del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, estamos hablando de procesos totalmente diferenciados. Uh-huh. Tampoco es lo que se asusta a la gente por desinformación, básicamente, ¿eh? Sin una, sin otra, no vamos a vivir a través de velas, para nada. Siempre vamos a tener una garantía energética en este sentido, ¿no? Ana, abrimos un poco la mesa y luego volvemos a retomar el debate, si te parece, Óscar. Ana, como vecina de Fuerteventura, ¿cuál es tu principal reivindicación? Yo, para empezar, yo estoy a favor de las renovables, pero la imagen que siempre había tenido de las mismas se aleja bastante de la sostenibilidad que nos venden. Ejemplo claro, el Parque Eólico de Costa Calma, que en su inauguración fue el segundo parque más grande de España. Da igual que se Ana, acércate un construyera- poquito más al micro, por favor, Perdón. para que... Puedes acercar el micro, ¿eh? Puedes acercarlo. Vale, así. Da igual que se construyera en un parque protegido y que afectara a la bifauna autóctona. Y ahora, 26 años después, ahí los tenemos. Casi todos rotos, obsoletos. Y ahora hasta quieren implantar las nuevas, entre comillas, que no son tan nuevas, porque hay ahora nuevos tipos de eólicas que son sin aspas, Uh-huh, que uh-huh, protegen a las aves en este caso. uh-huh. Que nada más aprobar este proyecto e iniciarlo, lo que se empezó a hacer no tiene nada que ver con el proyecto inicial. Y lo que está ocurriendo es una proliferación descabellada y desordenada de parques eólicos y solares. Aquí tanto políticos y empresas privadas, entre comillas verdes, no me importa que sean nacionales o de fuera, quieren luchar contra el cambio climático, que está muy bien, pero imponiéndonos sus maneras de cómo llevarlo a cabo, sin importar Fuerteventura. Esta gente, al final del día, lo que le importa no es el impacto ambiental, no es el cambio climático. Mm. Lo que le importa es llenar sus sacas de dinero. Así de claro. Fuerteventura es un trozo de tierra que está siendo vendida al mejor postor. ¿Por qué no están construyendo esos parques en zonas urbanas o industriales? ¿No se han dado cuenta que Fuerteventura principalmente vive del turismo, como comentaba mi compañero? Que están llenando la isla de molinos, torretas y camiones. Hacer este proyecto en núcleos urbanos o industriales también genera la misma energía, porque Fuerteventura es una isla de viento. A este paso, en un parpadeo, nos quedaremos sin isla. Se perderá la esencia de Fuerteventura, sus paisajes genuinos
Y toda la isla en sí, como comentaba también mi compañero, es reserva de la biosfera, un lugar singular por su biodiversidad y de mucha importancia para la herencia común de la humanidad. A la isla viene gente de todas las partes del mundo a descubrir y muchas repiten. También vienen biólogos, geólogos, ornitólogos y demás, pero estos últimos, en este caso, han comprobado la escasez de varias especies de aves, como por ejemplo la ubara o el guirre, por la destrucción de sus hábitats, por los envenenamientos que han habido, por ejemplo, el año pasado, que hubo unos envenenamientos masivos, por las colisiones de tendido eléctrico y ahora por las aspas eólicas. El guirre en este caso está en peligro crítico de extinción y es la misma Unión Europea que financia un proyecto para su protección y a la vez financia infraestructuras que llevan a esta ave a la extinción inmediata. Gracias, Ana. De Es nada. Ana Alonso, es la voz de una vecina que además se ha redactado, como se puede ver, un texto para no dejar nada atrás en este programa. Bueno, si nos vamos a la parte técnica, Luis, como arquitecto, cuando hablamos de avalancha y cuando hablamos del número de molinos, de placas solares, bueno, pues también tenemos que pensar en cuál es la cantidad, las necesidades energéticas que tiene la isla y si las estamos desbordando y a quién beneficia todo esto, ¿no? Parece ser que según el dato que tenemos, la potencia que vamos a tener duplica las necesidades de Fuerteventura, porque siempre están asustando con ese día negro en el que pudiéramos tener un cero, ¿no?, en la isla, cosa que no se ha dado ni siquiera con las mediciones de altísima ocupación. Hablamos de la Fuerteventura del 2018-2019, ¿no? Pero es que además Red Eléctrica, según sabemos, ya ha fijado para el 2026 esa interconexión de la que hablaban los primeros defensores de las renovables, ese miedo a que Fuerteventura se convierta en la gran industria energética de Canarias, pero nada más. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué posibilidades reales con estas grandes empresas que tenemos, parece ser que controlando la política territorial de la isla, hay de que se suspendan definitivamente esos expedientes o al menos que se paralicen provisionalmente? El problema que tenemos, Nuria, es un tema de desordenación territorial. Es una cuestión clarísima, evidente, y es un tema que lo que parece mentira y lo que es una verdadera vergüenza es que a día de hoy, con los expedientes que tenemos en trámite y con los que tenemos ya resueltos favorablemente, todavía estemos como estamos. ¿Por qué? Porque algunas personas que dicen que nos representan y que viven y cobran sus sueldos de nuestros impuestos no han hecho su trabajo. El problema, como decía Ana, como decía Óscar y como decía Eduardo, las renovables son necesarias. Es un tren que en Fuerteventura no nos podemos perder, por supuesto que no. Pero una cosa es no perdernos el tren y otra cosa es que el tren nos arrolle. Precisamente por falta de planificación, de los que están obligados a hacer esa planificación. Que plataformas ciudadanas, que agrupaciones de ciudadanos, que asociaciones, que colectivos tengan que entrar con un manifiesto para llamar la atención pública a la clase política, para que se tome este asunto en serio, porque es tan serio que afecta a la isla de Fuerteventura, tanto en su presente como en su futuro, en temas económicos, temas turísticos, en temas medioambientales, paisajísticos, territoriales, especies protegidas, especies en vías de extinción incluso. Y lo que es, digamos, nuestro futuro a nivel económico, social y cultural incluso está en juego, y estos señores todavía no han hecho absolutamente nada. Y aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza. Vaya panorama es el que se nos plantea. Lo que tú dices tienes toda la razón. Se está planteando que Fuerteventura sea una factoría de renovables con el sacrificio del territorio. ¿Dónde está aquí la reserva de la biosfera para defender los intereses territoriales y medioambientales de Fuerteventura? O sea, es muy cómodo cobrar un sueldo y no hacer nada. Estar todo el día sacándose fotos, soltando tortugas bobas por aquí y por allá. Pero la realidad que nos afecta, lo que nos condiciona como isla y lo que va, digamos, a suponer nuestro estatus de vida en un futuro, está ahora mismo en juego. Y tenemos los políticos pasándose la pelota de un lado a otro. Sí, con tímidos reconocimientos de que la cosa no debería estar en esta situación, pero señores, el tema de los renovables, ¿cuántos años llevamos hablando de ello, Nuria? Tú eres constante más que nadie porque estás aquí en este medio. Y no se ha hecho absolutamente nada. Lo de la moratoria es pedir una medida cautelar en este momento para que el desmadre no se convierta en un auténtico tsunami que destrozaría la isla totalmente. A nivel paisajístico lo estás viendo, lo que está pasando en el norte de Fuerteventura. Se están cargando los malpaíses con unos molinos que veremos el tiempo que van a estar funcionando. Y cuando no funcionen o cuando no sirven o cuando hayan otras alternativas, ¿qué haremos con ellos? ¿Nos los llevamos simplemente?
O sea, esa es la cuestión. El sistema eléctrico funciona de una forma unánime y se compone de varios elementos. Los molinos, los parques fotovoltaicos son parte solamente de él. Otra cosa son los tendidos, que también lo comentó Ana, que impactan igual que los molinos o casi peor porque ya los tenemos prácticamente por toda la isla. La cuestión es una cuestión de ordenación y de planificación territorial, de una cuestión de ordenación y de planificación de potencia. Tampoco hemos hablado de la titularidad de esas renovables, lo que decía Óscar, para al final seguir pagando el mismo canon que pagamos o seguir pagando la misma factura de luz y tener toda la isla de molinos, pues que nos dejen como estamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, mire, estábamos viendo pues información sobre los planes que hay de aquí al 2026. Solamente con los aerogeneradores y las placas de Fuerteventura podríamos suministrar energía a Fuerteventura y a Lanzarote. Correcto. Y al Lanzarote. Es decir, la potencia eléctrica de las dos islas la tendríamos nosotros. La diferencia es que Lanzarote no tiene el impacto medioambiental y nosotros sí, que somos los que los estamos ubicando. Tampoco. La titularidad. En Lanzarote, el 70% mínimo es pública. Aquí es justo al revés. Ten en cuenta una cosa. Por ejemplo, ¿no? Nuria, ten en Claro, cuenta una cosa. ¿quién tiene la responsabilidad de esto? O la Un omisión de la pequeño responsabilidad. inciso de lo que está diciendo Óscar. Vamos a ver, la mayor parte, o sea, las renovables que se van a planificar en este momento, se están planificando y se están desarrollando, lo van a hacer con subvenciones de dinero público. Para que al final, digamos, lo que decía Ana, engrosen bolsillos privados. ¿Por qué no establecemos una participación pública importante donde esos beneficios reviertan a la población? Correcto. Por ejemplo. ¿Por qué no nos planteamos Como eso? se ha hecho en otras comunidades autónomas, vamos, que no estamos descubriendo la pólvora, ¿no? En este Correcto. caso, Eduardo. Sí, de hecho, hay un... Bueno, Tienes que acercarte además- el teléfono, Sí. el micrófono y ponerlo recto. Vale, perdón. Sí, Gracias. gracias. No, de hecho, y es una noticia que vosotros mismos pusisteis hace meses. Hay un pueblo en Galicia. En Galicia, sí. Que, bueno... Tienen la factura de la luz gratuita. Sí. Y sí. además hay un canon que permite mejoras sociales. O sea, es una Sí, medida Sí, compensatoria. dicen, bueno, ya que vamos a sacrificar nuestro paisaje y bueno, nuestra naturaleza, pues bueno, por lo menos a ese pueblo le sale la factura gratis. Bueno, les dan unos bonos ahí, de tal manera que bueno, que por lo menos socialmente impacta positivamente. Bueno, es que ¿no? se está, En en ese factura caso, de la luz. el lugar donde se implantaban las Sí. eólicas eran las propias huertas, que aquí es como si lo pusieran muy cerca o encima de una gavia, ¿no? Estás Claro, sustituyendo eso ya una se está zona haciendo, de cultivo, vamos. por eso, Sí. por eso. Una pregunta que seguramente se hacen muchos vecinos, la propia Irene Hormiga, que rompía su silencio en las Pues sí. redes sociales la pasada semana y lo hacía precisamente indignada. Irene, un saludo, que sé que siempre nos estás escuchando al otro lado. Indignada por el expolio masivo a una tierra que es la suya, que es Fuerteventura. La pregunta que quería hacerles a ustedes, ¿cómo una empresa, seguramente todo el mundo se lo preguntará, se salta el interés, la declaración de interés general? Bueno, yo ahí es que es el mecanismo que han utilizado, ¿no? A falta de un planeamiento, que es lo que deberían hacer. A ver, ¿quiénes son los responsables? Para mí los técnicos de medio ambiente, tanto a nivel insular, tanto a nivel de gobierno de Canarias. Que usted es una gran empresa nacional que quiere implantar en parques, perfecto, perfecto. Vale, pero yo le voy a exigir un par de cosas, que es un plan territorial sectorial para estudiar distintas alternativas para minimizar el impacto y no como han hecho, que es fraccionar toda una red insular en pequeños microproyectos por tramos, por la línea de alta tensión por tramos. Y los otros hacen los eólicos, hay veces que todo puede parecer el mismo parque, pero lo desagrupan en grupos de 2, de 3 y están fraccionando para hacer como pequeñas evaluaciones de impacto, ¿no? Sin sumar todo lo que supondría la red, ¿no? En esto están incumpliendo una directiva del 2001, una 42 de la Comunidad Europea, que después se traspuso a la normativa estatal, que es de evaluación de impacto de planes y programas. Es decir, ahí la propia directiva dice que más que una industria, una empresa muy contaminante en un punto del territorio, lo que más incidencia tiene territorial es el desarrollo de estos grandes planes. Y entonces, acogerse, que tengan que seguir esa normativa, se mide por la incidencia territorial, que en este caso es la más grande que pueda haber aquí en décadas, ¿Sí?
y porque estén cofinanciados por la Unión Europea, que se dan los dos casos. Entonces, y en la propia ley general ahora, bueno, la ley de evaluación de impacto, de evaluación ambiental, te dice, mismo anexo, porque tú vas pasando de categoría, ¿no? De una evaluación ordinaria, o sea, a otra, y al final entra la categoría de evaluación de plan. Y entonces, uno de los criterios que dice es para medir el efecto acumulativo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que si tú no haces una evaluación de plan o programa, no hay manera de desentrañar todo este proceso. Sí, de evaluar el efecto acumulativo en una isla, además, reserva de la biosfera y todo esto, de esta red de parques. Porque esta red de parques, pues por ejemplo, para la fauna es como un campo de minas. Y encima está disperso por el territorio, ¿no? Que si estuviera más concentrado, pues, y más cerca de núcleos, pues el impacto sería mucho menor. Entonces, como se van al campo y hacen lo que quieren, porque esta nueva generación no es como la de Pozo Izquierdo de Gran Canaria, antes que estaban en sitios de windsurf, en cotas bajas y tal, estos juegan con la aceleración que hay en las colinas. Entonces, claro, se van a unos sitios donde topográficamente va a ser nuestra línea de horizonte. Ya. Entonces, que por que vemos que va a pertenecer ahora, en vez del paisaje común, a las grandes eléctricas, vamos, ¿no? Insistimos, sin dejar ningún tipo de retorno en la propia isla y en su sociedad, ¿no? Por desgracia. Sí. Decía Lloret, el nuevo presidente del Cabildo, que no todos los proyectos que están tramitándose actualmente se van a desarrollar, o sea, imprimía algo de confianza. Óscar, ¿qué opina? Pues yo lo que opino es que, además de presidente del Cabildo, este señor lleva 2 añitos llevando el área de urbanismo, o sea, el PIOF lo debería haber desarrollado ya. Entonces este señor lo que debería de, más que infundirnos confianza, es haber acabado sus deberes. Y sus deberes los hubiese acabado, estos molinos tendrían su ubicación, estos parques. Por lo tanto, sinceramente, que se ponga a trabajar, porque además el presidente sigue siendo, además, el consejero de urbanismo, si no me equivoco. De ordenación territorial, efectivamente. Perdón. Y eso se trata. No podemos esperar a que el gobierno de Canarias termine su plan de transición energética, porque de que lo termine ya estará todo instalado, todas las licencias dadas. Entonces, estamos en una situación en la que estamos muchos pasos por detrás de estas multinacionales. Tendremos que ponernos a la misma altura y para eso es necesario una moratoria urgente o adelantarlo en este sentido. Bueno, dice Óscar, el plan de ordenación energética, si ni siquiera tenemos PIOF todavía y cada vez que se pone encima de la mesa, pues fíjense lo que pasa, que hay absolutamente todo tipo de polémica. Pau Valverde, que está al otro lado, les invito a que se pongan los auriculares a mis invitados para escuchar a Pau, que además de ser uno de los mejores alfareros de Fuerteventura, me van a permitir esa licencia, Tire Ratiscamanita, también es una voz muy autorizada que ha formado parte de muchos de nuestros debates y que siempre defiende esto tan difícil de entender en un debate como este con grandes empresas, que es el de crecer, ¿no? Y el volver a acostumbrarnos a lo que tenemos y no a exponer la tierra a estos niveles de los que estamos hablando. Pau, buenos días. Buenos días, un saludo. Gracias por estar al otro lado. Cuéntanos, estás en el mismo colectivo, lógicamente, que todas las personas que están hoy integrando. Están pidiendo ustedes la paralización cautelar. Pau, no es la primera vez. No, es de hecho, desde el principio, ya en los años 80, cuando se instaló el parque eólico en Cañada del Río, abajo en Jandía, ya que creo que fue en el año 86 o por ahí, ya hubo polémica por su ubicación, ¿no? Por la cuestión de la fauna y la protección de la ovara y de todas las aves que están en peligro de extinción. Total que llueve sobre mojado, aunque aquí no llueve demasiado, pero en este caso llevamos toda la vida trabajando y luchando para evitar que la isla se convierta simplemente en una productora de electricidad para intereses espurios externos a la isla y que destrozan tanto el paisaje como la naturaleza, ¿no? ¿Qué proponen ustedes, Pau? Pues primero que cada isla debería producir su propia electricidad. O
sea, no hay derecho que Fuerteventura sea el productor de la electricidad de Gran Canaria y Lanzarote a costa de destrozar el paisaje y a las personas y a la fauna y la flora. Entonces nuestra propuesta es que, primero, que hagamos planes de ahorro energético. O sea, lo que tampoco podemos hacer es continuar despilfarrando la energía como si no hubiese un mañana. Tenemos que cumplir con los tratados de París y la descarbonización. Ujú. Y paradójicamente los parques eólicos y fotovoltaicos, aunque se nos venda como energías renovables, limpias y sostenibles, pues no lo son. No lo son porque para fabricar un aerogenerador o para fabricar las placas solares se tiene que invertir un montón de energía, utilizar un montón de minerales que salen de lugares donde se destroza la tierra y que además son finitos, y se necesita quemar un montón de petróleo para hacer todo eso, al igual que para su transporte, para su instalación, el mantenimiento, y que son unas instalaciones que son obsoletas, que al cabo de 20, 25 años se tienen que renovar, se tienen que quitar y poner de nuevo, con todo lo que significa a nivel de costo ecológico, porque, por ejemplo, las palas de los aerogeneradores no se pueden reciclar. Entonces, lo que están haciendo hoy en día es simplemente enterrándolas. Entonces, hacen cementerios. O dejándolas en Cañada del Río, como hemos podido documentar este pasado verano, en el mes de agosto. Ahí estaban y además delimitadas por un cordón que parece que fuera una visita turística, más que una avería, en este caso en ese parque. Si habláramos, por ejemplo, Pau, de la repotenciación, y abro la mesa, abro micros también a los invitados, por supuesto primero a ti que estás al otro lado y no nos ves, pero si habláramos de la repotenciación de lo que ya tenemos, del suelo, que bueno, ya se hizo hace 25 años y se podría volver a aprovechar en lugar de lo que estamos viendo en el Time, donde los vecinos están en un juicio apoyado por Ben Majek y apoyado por varios, muchísimas asociaciones que incluso hicieron que la propia jueza la pasada semana se quedara ojiplática, literalmente ojiplática, de la escasísima distancia que hay entre las viviendas, entre un entorno rural protegido y el impacto brutal de los molinos eólicos en las condiciones que explica muy bien con detalle Eduardo Vidarte. Si eligiéramos repotenciar lo que ya tenemos, ¿ustedes estarían a favor, Pau? Sí, habría que repotenciar, pero sin aumentar la potencia. O sea, Fuerteventura, el pico de consumo eléctrico que fue en agosto de 2019 fue de 100 megavatios. Ahora no sé si son gigavatios o megavatios, pero fueron de 100. Uh-huh. Ahora mismo estamos sobre los 50, los 60. Sin embargo, se quiere instalar 400. O sea, se quiere cuatriplicar el máximo consumo de la isla. Y eso es para abastecer de electricidad a Gran Canaria y a Lanzarote. No hay derecho, simplemente no hay derecho que destrocen la isla para que otras islas no destrocen la suya. Si cada isla debería tener independencia, autonomía de decidir qué se hace con su territorio. Uh-huh. Entonces, la repotenciación es lo básico. O sea, lo de Cañadas del Río se debería quitar todos esos molinos que están, la mayoría están rotos y además dan una imagen esperpéntica y totalmente decadente de la isla. Correcto. Y con poner 1, 2 o 3 de los que se están instalando ahora sería mucho más de lo que produce ese parque, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que hacer hincapié desde nuestro punto de vista es que tenemos que diversificar las fuentes de energía y buscar otras maneras de producir electricidad para no destrozar la isla. ¿Por qué? Porque las energías renovables, tal como las entendemos hoy en día, pues en el caso de Fuerteventura sobre todo y de Canarias, no son renovables. Todos esos materiales, todas esas instalaciones tienen que venir como mínimo fabricadas desde la península, pero a su vez desde la península tienen que traer todos los materiales del resto del mundo, y eso es insostenible porque estamos en una crisis energética profunda que además ahora, cuando se reactive un poco más el turismo y el comercio,
pues va a haber un aumento del precio del petróleo importante. Ujú. Y lo que tenemos que buscar son maneras que ya existen de producir la electricidad y también, en nuestro caso, el agua potable, que la desalamos y que para ello utilizamos petróleo todavía, que parece mentira, con sistemas simples de producción de energía, que evidentemente dan mucha menos energía que el petróleo, pero que son el futuro en el sentido de que si no lo hacemos ahora, cuando tengamos que hacerlo de forma obligada, será mucho más costoso. Pau, muchas gracias por explicarlo también. Tendremos oportunidad, creo lo más probable, esta semana de discutir sobre este tema con mayor profundidad. Por cierto, qué envidia el gallo que suena también en ese entorno rural de Tiscamanita. Abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Bueno, me están preguntando por aquí, tenemos muchos mensajes, hay mucha gente que está escuchando esta mesa de análisis sobre las renovables. Tengo el primero, si están al tanto de un vecino o un particular que ha puesto una denuncia en el caso de la Matilla por la invasión de la zona cepa. Si están dispuestos a apoyarlo y si están informados. No sabía nada. Yo concretamente no No conozco la zona esa muy tema. bien. Sí. Exactamente. ¿no? Sí, Bueno, pues que ha igual sido el colectivo, el TIME, es el que está más puesto en eso. Se trata de una denuncia concretamente a la Consejería de Medio Ambiente por la Hombre, si invasión está de la en zona cepa. está claro que la zona cepa, que son unos espacios, o sea, naturales protegidos, tutelados por la Unión Europea, en cualquier cosa que tú hagas, de hecho, se debería informar a la Unión Europea. Entonces, yo no sé si está o no está en zona cepa, porque no controlo, vamos, el dato, pero si está, desde luego, la zona cepas tiene unos objetivos de conservación de especies amparados por la y reserva de la biosfera, ¿no? Que sería el marco en la isla. Sí, bueno, sí, ya. Bueno. Y la segunda, y aquí sí les abro a todos, dice, bueno, nos están preguntando que sí, que se está hablando mucho de la implantación de las eólicas y de las fotovoltaicas, pero que lo que se ha enterrado ha sido el tema de las torres de alta tensión, y no precisamente los cables, sino el debate, porque parece que han proliferado como de árboles se tratara, Sí. y nadie dijo nada ni hizo nada. Sin embargo, estas grandes empresas tienen que dejar, dice un vecino, de poner torretas de alta tensión y que entierren de una vez por todas y que invierten en el enterrado de los cables. En esto yo, por ejemplo, que yo tampoco he tenido un perfil activista y tal, y me incorporé en el 2018 por una reunión que hubo en el Club Herbania. Y había gente que históricamente estaba hablando, y además era gente, yo soy técnico de la parte ambiental, pero eran técnicos ingenieros de la parte eléctrica, que tenían una asociación que se llama Fuerteventura Sostenible, y ya desde el 2015, que empezabas a ver todo este desarrollo, este macro despliegue de infraestructura eléctrica, pues ya estaban preguntando qué planificación había detrás, porque lo veían como algo muy poco transparente, porque hoy en día hay una normativa muy fuerte a nivel de participación ciudadana, de leyes de transparencia, ¿no? Que no se tomen decisiones así, que el ciudadano sea un sujeto pasivo, sino que sepa qué ocurre en su territorio, y entonces pues ya denunciaban esto, y ya denunciaban este mecanismo excepcional que es la declaración de interés general, que se lo cocinaron así desde el sector eléctrico, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjate, porque ocurre como en tres partes, ¿no? Cuando empiezas a hacer unas evaluaciones de impacto de proyectos individuales fraccionados, ¿sí? Después van ya automáticamente, que no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, a una declaración de interés general, si pasan estos parabienes medioambientales, y después de esto a una modificación del planeamiento vigente, tanto insular como municipal. Y no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué están haciendo? A falta que les interesa de un planeamiento específico para las renovables y todo el sector eléctrico, que yo creo que ahí debía estar también contemplado el traslado de la central térmica que tienen aquí, porque ya es muy antigua y ahora hay cosas, desde luego, que si quieres complementar las renovables, pues hay cosas que son más eficientes, menos contaminantes, y aparte que hay que trasladarlo, que es que desde el 1961 hay un reglamento de actividades molestas, nocivas, peligrosas, y ya en otras grandes ciudades este tipo de infraestructuras se han llevado fuera de la ciudad. Eduardo, gracias. Nos quedamos sin tiempo. Luis, ¿alguna aportación?
No, ojalá se resuelva todo este tema lo antes posible, Nuria. Lo que pasa es que quien tiene que resolverlo es la clase política. A ver si se ponen las pilas, a ver si se ponen a trabajar de una vez, que no lo han hecho hasta ahora, y resuelven, simplemente hacen su trabajo, que para eso les pagamos el sueldo. Y te digo, esto nunca tenía por qué haberse planteado. O sea, sabíamos de sobra que vendría esta situación y qué mínimo que estar preparados, ¿no? Bueno, si estamos viendo que, por ejemplo, hay vecinos que de forma a título individual acuden a la consejería, de hecho, denuncian a la invasión de la zona cepa, significa que ya hay una movilización social a la que me imagino que ustedes también hoy están instando, Óscar. Claro, que esto ya no es una amenaza, es una agresión en toda regla, ¿no? Yo creo que es el momento de que los políticos dejen esos posicionamientos bastante tibios y pongan manos a la obra y paren, al menos de momento, hasta que, como han comentado todos los compañeros, hay una planificación y se sepa realmente cómo y hacia dónde va ese cambio de modelo energético insular, ¿no? Ana, en tu caso, ¿vas a seguir con este activismo? Claro que sí, yo voy a seguir. Yo creo que en este caso la gente no tiene que tener miedo de denunciar, porque como sigamos así, en un parpadeo nos vamos a quedar sin isla. Así que hay que salir adelante. Y con el molino en el terreno, ¿no? Sí, en el molino al lado de la casa, sí. Prácticamente en el terreno. Bueno, ya saben que la ley del suelo agiliza la tramitación, en este caso, de los permisos en parques eólicos y también en plantas fotovoltaicas. Aunque el planeamiento insular, que sigue pendiente, no plantease inicialmente estas instalaciones. Aquí es donde está este embrollo, el que hemos intentado explicar en muchas ocasiones y que seguiremos también dando voz. Muchas gracias a todos, mucho ánimo y buenos días. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que volvemos con los diputados, que quizá tienen algo que decir, tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria, en este punto. Nereida Calero e Iñaki Álvaro Lavandera serán nuestros próximos invitados.